buenas tardes. Bienvenidos al segundo día del Seminario de Ingeniería Naval, Optimización y Avances en la Industria Naval del Perú, SINAP 2025. Más preámbulos, vamos a empezar con la primera ponencia, que está a cargo del ingeniero naval Miguel Celis, quien es profesor de Hidrodinámica de Artefactos Navales y Oceánicos en el curso de Ingeniería Naval del Departamento de Ingeniería Mecánica, ubicado en el Centro de Tecnología y Geociencias de la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Licenciado en Ingeniería Naval de la Universidad Nacional de Ingeniería, obtuvo el grado de maestría y doctorado en Ingeniería Oceánica en el área de Hidrodinámica en el Instituto Alberto Luis Coimbra y sus estudios de posgrado e investigaciones en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sus principales actividades en docencia, investigación y extensión en hidrodinámica de artefactos navales, conversión de energía hidrocinética, mitigación y efectos de grandes afluencias en las aguas de los buques. Y también aplicaciones de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning y en proyectos hidrodinámicos. El día de hoy nos hablará del efecto del alargue en el coeficiente de Stella. Con eso le doy la bienvenida al ingeniero Celis. Le recuerdo que tiene 40 minutos para su exposición. Le cedo la palabra. Buenas noches, muchas gracias Fiorella por la presentación. Buenas noches a todos. Voy a proyectar aquí mi pantalla. Vamos a comenzar entonces con el efecto del alargue en el coeficiente de Stella específicamente. La agenda de hoy será introducción referente al tema, modificaciones realizadas en una embarcación pesquera, la metodología que se puede aplicar y las conclusiones finales. Bien. Bueno, entonces para medir justamente el efecto del casco sobre el propulsor, existen estos parámetros, coeficiente de Stella y el coeficiente de eficiencia rotativa relativa. Y también existe el efecto del propulsor sobre el casco. En este caso tenemos entonces el coeficiente de deduction en inglés y sería, podemos llamarlo de deducción, aquí sería en reducción de la resistencia, ¿no? Aumento de la resistencia al avance. Y ahí podemos después hablar un poco sobre el efecto esperado en el alargue del casco sobre el coeficiente de Stella. Ok, bien. Entonces, para poder recordar un poco de cómo se comporta la presión sobre un cuerpo, podemos decir que tenemos, esta es una sección de una línea de agua, por ejemplo, de una embarcación, y el agua está llegando, ¿no?, por la proa. Y tenemos aquí entonces justamente lo que vamos a idealizar el fluido. Entonces, en un fluido ideal podemos tener entonces un gradiente de presión que va a aumentar siempre en la parte de la proa. Y como es un fluido ideal, va a aumentar la presión y después va a caer para luego nuevamente subir y caer. Si consideramos ahora un fluido viscoso más realístico, sobre el mismo cuerpo, lo que vamos a tener entonces va a ser un aumento de la presión normalmente, pero como existe desprendimiento de vórtices, el efecto viscoso va a atenuar un poco más este campo de presiones y va a formarse esta distribución de gradiente de presión. Si colocamos un hélice ahora aquí en la parte final, el gradiente de presiones para el mismo caso, se observa una caída de presión y después una elevación de presión y nuevamente vuelve a su estado de presión local, ¿no? Esto de aquí lo vamos a ver en más detalle en los siguientes slides, ¿no? Bien, como todos sabemos aquí, estas son las curvas típicas que definen un hélice, una familia de hélices de la serie B, donde tenemos esta línea curva, como siendo la eficiencia del propulsor, y aquí en el eje horizontal tenemos el coeficiente de avance, y en esta línea trazada con intermitente, el coeficiente de empuje, coeficiente de torque, y otras formas de ver, por ejemplo, el coeficiente de cargamento y la relación de KT sobre KQ. Bueno, por un análisis adimensional que todos conocemos, donde se formula el problema
hidrodinámico en el cual se tiene el hélice sumergido a cierta profundidad y se trata de simplificar toda la física que se tiene, por ejemplo, la columna de agua a la cual se encuentra el, el hélice, la velocidad de las RPM, la velocidad del fluido, la viscosidad cinemática, la densidad, la velocidad del navío, y también podemos colocar ahí la presión local, como vimos en la figura anterior, tenemos presión local, y también podemos colocar efectos de cavitación, y ahí se utiliza también la parte de si el fluido se comienza a comportar como si fuese un fluido compresible. Sabemos que el agua es incompresible, y para medir en qué parte está compresible y en qué parte ya se está volviendo un poco semi-incompresible, se utiliza el número de Mach. Entonces aquí se ve la relación de velocidades, de la velocidad del fluido y de la velocidad del sonido en el fluido, para poder determinar si estamos en un régimen aún compresible o incompresible. Entonces, este número dimensional de coeficiente de empuje, como vemos su ecuación aquí, es el empuje en fuerza lógico y dividido entre este producto, que es la densidad del agua, rotaciones al cuadrado y diámetro a la cuarta. Y aquí tenemos entonces el número de Reynolds, el cual nos muestra cuál es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas del fluido que están interactuando justamente en la región del propulsor. Entonces el número de Euler aquí tiende a observar cómo la presión va a cambiar debido al aumento de la velocidad de las partículas fluidas sobre la pala, y esta baja presión puede llegar a que el fluido genere cavitación, o sea, en la porosidad bien microscópica que existe en la pala, se puede generar pequeñas burbujas, donde la membrana que divide justamente las dos interfaces, agua y vapor de agua, puede ser vencida justamente por esa dinámica y crear más burbujas que pueden influir y generar cavitación. Y el número de Flood, que trata de verificar justamente el efecto del padrón de olas que sigue justamente en la región de popa, o sea, efectos gravitacionales sobre la formación de olas que deben de ser considerados también para determinar el coeficiente de empuje. Así como el coeficiente de empuje, el coeficiente de torque, también es dependiente de estos números adimensionales, donde J representa el coeficiente de avance y relaciona dos velocidades, la velocidad axial del fluido que llega al hélice y la velocidad rotacional. ¿Ok? Bien, pero estas figuras que estoy mostrando aquí de la serie B, que todos conocemos, ellas obedecen a una serie B, ¿no? Las más conocidas, pero también son semejantes para otros tipos de propulsores. Ahora, para poder entender mejor cómo se comporta la presión cerca del propulsor, vamos a utilizar la teoría de momentum axial. Ella trata de lo siguiente: se tiene un cilindro, un dominio aquí, es un volumen de control que está formado por varias líneas de corriente, en la cual se tiene una sección circular de entrada, una sección circular de salida, una sección donde justamente estaría el hélice, pero vamos a representarlo solamente por un disco actuador, donde el área A suscrito 0 sería el área del disco. Y como vemos aquí, es la proyección del área del disco, donde tenemos un diferencial de área de A0, que prácticamente es 2πr por diferencial de R. Aquí se puede utilizar coordenadas cilíndricas justamente para poder entender, pero el foco de esta parte de la explicación de la teoría de momentum axial es justamente que la presión fuera de este tubo de corriente es una presión local P0, y cuando el disco actuador gira, lo que está produciendo es una succión y una caída de presión. Después, inmediatamente después del disco, la presión aumenta porque está siendo empujado el fluido, acelerado, y después, conforme se va el fluido a salir fuera del volumen de control de este tubo de corriente, vuelve a ser la presión externa P0.
Entonces vemos que existe una baja presión, un aumento de la presión y luego cae, ¿no? Como vimos en la figura anterior. Para poder entender mejor este efecto del hélice sobre el casco, justamente vamos a ver este gráfico aquí, donde vemos que la presión entonces en la proa va a aumentar y después va a caer y después aumenta. Pero ahora vemos en la región en rojo que vemos que la presión está cayendo, luego sube y luego vuelve a caer. Entonces la primera curva representaría solamente el gradiente de presión alrededor del casco, pero sin considerar el hélice. La figura en rojo representa la presión debido al hélice solito. Entonces se nota que esta línea en azul, que corresponde a la línea de presión del casco sin hélice, va a tener que caer o para la sección 3 o para algún punto por aquí. ¿Ok? Si hacemos una aproximación, podemos decir que justamente la figura 3, la línea 3, va a mostrar correctamente cómo sería más o menos el gradiente de presión sobre el hélice, considerando ya el hélice, perdón, la curva de presiones sobre el casco ya debido al funcionamiento del hélice. Entonces aquí observamos realmente cómo es la dinámica de influencia del propulsor sobre el campo de presiones alrededor del casco. Entonces va a haber sí una influencia que debe de ser considerado y para eso se utiliza el coeficiente de deducción, ¿ok? Y ya hablando de las modificaciones realizadas en esta propuesta, es justamente estudiar cómo el alargue y el bulbo puede afectar justamente el coeficiente de Stella. Este es el navío original, representa un navío típico que existe en Perú. Note que aquí existe una quilla de esta espesura, no es tan delgada, ¿no? Es más o menos sigue el formato de la mayoría de los navíos pesqueros, que internamente generalmente tienen su sistema propulsivo hasta que sale el hélice, ¿no? Porque generalmente estas embarcaciones tienen su sistema propulsivo en la prueba y justamente por este canal es llevado el sistema de transmisión, ¿no? Bien, la modificación fue entonces inserir una sección en la parte media y también fue creado un bulbo de popa, ¿no? Aquí se nota justamente cómo fue alterado esta parte como bulbo de popa. Las únicas dos modificaciones, una vista así más tridimensional sería este es el navío original, ¿no? Sin bulbo de popa y aquí las características de él, ¿no? La eslora de flotación sería 38.7 metros, una manga de 8.7 metros aproximadamente, un puntal de 4.4 metros y un calado medio de 2.858 metros. Este calado medio porque tiene un tiene un trin tanto en la proa en la popa, ¿no es cierto? Y un desplazamiento de 597.7 toneladas. Entonces son las características iniciales de la embarcación y ella va a pasar a esta otra forma, donde ya ahora tenemos una eslora de flotación de 47.651 metros. La manga prácticamente es la misma, el puntal también, el calado cae un poco, pero el desplazamiento lógico aumentó, ¿no? A 654.8 toneladas. Noten ese detalle de los puntos de la quilla, donde estos puntos cuando van a ser simulados en dinámica fluida computacional generan muchos problemas en convergencia. Ya, entonces el alargue fue de una eslora entre perpendiculares de 41.9 metros para 47.65 metros, aproximadamente 6 metros casi, ¿no? De incremento en la sección media y después la generación de este bulbo, ¿no? Generación del bulbo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para poder entender un poco mejor de qué trata el coeficiente de Stella. El coeficiente de Stella justamente se puede ver como es una diferencia de la velocidad del navío entre menos la velocidad de avance entre la velocidad del navío. Entonces podemos ver aquí que es una diferencia de velocidades adimensional, ¿no? Entonces la velocidad de avance es la velocidad con la cual el fluido llega a la sección del hélice. Y si la velocidad, si este coeficiente de Stella fuese cero, sería ideal, porque me diría que la velocidad con la cual el fluido llega a la región del hélice sería justamente la velocidad del navío. En esas condiciones, mi propulsor trabajaría un poco más eficaz.
¿no? Por eso que existen algunas hipótesis de por qué no colocar el hélice en la proa, ¿no? Esa es una historia que siempre se, se le da a los alumnos, ¿no? Como desafío, pruebe por qué el hélice en la proa es menos eficiente que en la popa, ¿no? Algunas hipótesis son lanzadas ahí, pero lo importante es justamente que cuando se idealiza un propulsor, el propulsor generalmente es tratado o es calculado, estas líneas de KT, KQ y eficiencia son hechos en hélices, en fluido uniforme, sin presencia de casco. Por eso se le dice que son ensayos en aguas abiertas. Esta figura es interesante porque nos muestra la influencia de la forma del casco sobre, sobre el coeficiente de Stella. Entonces yo quiero detenerme un poco aquí para que quede más claro la influencia del coeficiente de Stella y la forma de la popa. Y también de paso ya trayendo de antemano aquí la forma de cómo quedó el casco final. Yo quería que ustedes noten que coeficiente de Stella de menor valor me conviene porque velocidad de avance se aproxima a la velocidad del navío. Entonces, si yo tengo coeficiente de Stella más alto, significa que la velocidad VA es menor, o sea, el fluido se paró un poco más. Entonces, si el coeficiente de Stella aquí es mayor, más grande, mira, 0.8, 0.6, aquí significa que la velocidad de avance es más lento. Y eso es provocado, ¿por qué? Porque aquí existe un casco hasta la llegada del hélice y eso hace frenar el fluido. Como hace frenar el fluido, entonces es justamente en toda esta sección vertical, si ustedes se dan cuenta, son los valores donde tengo coeficiente de Stella más grandes, ¿no? Aquí 0.5, pero ya aquí comienza a tener más dinámica el fluido, o sea, comienza a tener más velocidad. Entonces, si se dan cuenta, viene de aquí arriba, para este lado de aquí, el avance, el aumento de la velocidad del fluido, ¿no? Para este caso y para los demás casos, en la región central es donde se tiene la menor velocidad del fluido, la velocidad de avance. Pero existe unos detalles geométricos de la popa para que ustedes tengan en consideración siempre que se vaya a proyectar o hacer ensayos experimentales o numéricos. Observen que este tipo de popa en la parte superior tiene una salida un poco con menos casco aquí. Aquí tengo más casco. Pero miren cuánto sale el coeficiente de Stella, 0,4. Aquí tengo menos casco en la parte superior. Mi coeficiente de Stella es pequeño. Aquí regular un poco menor también es pequeño. No es tan pequeño, pero 0.37 es mucho menor que 0.406, ¿no? Pero noten que solamente el hecho de que esta parte sea más circular o más separado me permite que el coeficiente de Stella sea menor. Ya, vamos ahora a ver en la parte inferior cómo es esta parte de la geometría. Es menos lanzadito, pero este es más lanzado. Este también y este también. Pero lo que en los tres se observa es justamente cómo cambia la geometría, cómo se está retirando material del casco hasta llegar a la sección más cerca al hélice, ¿no? Ustedes ven que aquí este proceso de ir sacando la geometría, disminuyendo de forma progresiva, es la que ayuda a que el fluido cree dos remolinos gigantes, tanto a estribor como a babor, los que van a originar justamente este cambio de velocidad, de velocidades, ¿ok? Y entonces observen que aquí se tiene un bulbo, un bulbo más fino, más delgadito. Aquí un poco más, con más circular, aquí más circular, pero aquí ya estamos con la forma ya de una gota. Contrariamente al proyecto que tiene la forma de una gota invertida. ¿Existen esos proyectos? Sí existen, pero lo que se observa en el proyecto propuesto es justamente que sí tiene la forma de un bulbo, pero se tiene aquí una placa y la popa no fue modificada, sigue siendo lanzada. En lugar de ser una sección media circunferencial, para esta parte de estructura no alterar justamente como si fuese este caso aquí, donde el coeficiente de Stella es alto, ¿no? Entonces,
ya estamos observando que aquí solamente por inspección vamos a tener un incremento de coeficiente de estela por existir placa, aquí una placa que va a frenar el fluido. O sea, aquí va a estar pronunciado esto, esta parte de aquí. ¿Qué más? Entonces, entre estos dos extremos, el primero y el cuarto, podemos ver entonces que la parte de arriba es una popa donde se libera un poco más de espacio para justamente desprender el fluido y ya se tratar de organizar y llegar a la región de la hélice más organizada. La diferencia entre estos dos extremos justamente es poca, casi 0.05, ¿no? Pero noten que la configuración de las isovelocidades está más estrecho en la región de la sección vertical que en este caso. En este caso, por el hecho de tener un bulbo un poco más con formato de gota de agua, ustedes ven que la distribución de velocidades está más uniforme. ¿Y en qué va a alterar esa configuración? Pues va a alterar en una configuración que, si ustedes piensan junto conmigo, si yo tengo una pala aquí y yo tengo baja velocidad aquí, va a ser una cierta carga sobre la pala, pero cuando esté aquí en este lugar donde tengo velocidad de avance un poco mayor, yo voy a tener otra carga. Entonces voy a pasar de una carga de alta velocidad para una de baja velocidad y así sucesivamente. Esto va a crear mucha vibración. Y en este caso, que está más uniforme, la vibración será reducida. Entonces, tiene que haber un criterio para poder tratar de usar un bulbo que trate de uniformizar, a pesar de que tiene un coeficiente de estela un poco más alto que el lado izquierdo, pero también se ve que aquí las cargas vibracionales sobre la pala va a ser menos rigurosa. Eso en relación a la velocidad axial, pero podemos pensar también en la presión cuando está en la parte superior va a ser menor porque estoy más cerca de la superficie de interfase entre el aire y el agua. Pero también voy a tener una estela debido a la popa. Esta parte superior de aquí genera una estela en la superficie de interfase aire-agua, lo que hace que frene también un poco más el fluido aquí arriba. No es solamente el hecho de tener parte material como se ve aquí, pero también esta parte de la popa superior genera una estela que puede frenar, ¿no? Y lo frena, porque vemos que en este caso también llega a 0.6, 0.6, 0.8, y en nuestro 0.8 y aquí hasta 1, por aquí vi 1, ¿no? Cerca del núcleo, ¿no? Entonces, por ahí está nuestro análisis de cómo más o menos el coeficiente de estela me indica si la geometría que yo estoy adoptando de la popa me ayuda a una mejor distribución de velocidades, ¿no? Velocidad axial y también el efecto de la superficie libre, ¿no? Bien, para este tipo de navío fue utilizado entonces un hélice de 4 palas y una relación de áreas expandida entre área del disco de 0.68 y un paso de 1.57, lo que significa que si la pala gira 360 grados, él se desplazaría axialmente 1.57 metros. En la literatura ustedes van a ver la serie Wageningen, de la serie B de Marín, la de Holanda. Esta fuente es de Michael Bernitsas, que en 1981 hizo una recopilación de la serie B y que está disponible en internet, todo el mundo puede utilizarla. ¿Y qué muestra? Muestra las curvas de eficiencia para diferentes pasos diámetros, desde 0.5 a 1.4, y relaciones de área expandida entre área del disco de 0.65, desde 0.5 hasta 1.5, si no me equivoco, pero, perdón, a 0.9, si no me equivoco. Pero de todas maneras, lo importante es ver que aquí es 0.65, aquí 0.68. Existen más o menos unas 4 teorías para poder ajustar bien esta relación y está más relacionado con la cavitación. Se utiliza, por ejemplo, la formulación de Keller, donde yo más o menos tengo un conocimiento de que esta relación, en función de la velocidad que va a tener mi navío y también del empuje que estoy adoptando, sea lo más óptimo, ¿no? Entonces, que evite cavitación al máximo
en margen 2%, un 5% así, como siendo así, dejando que un 5% del área del pala esté sujeta a cavitación, pero lo ideal sería 2%. Ok, entonces esta serie B fue hecha con modelos de 33 centímetros, o sea, modelos pequeños, y lo vamos a extrapolar para un hélice de 2 metros. O el fluido en un hélice de 33 centímetros se comporta de una forma y de un hélice de 2 metros se va a comportar distinto. En el caso del proyecto es de 2 metros, parte del coeficiente de fricción en relación al número de Reynolds. Para modelos reducidos, el coeficiente de el coeficiente friccional va a ser un poco más alto que para altos Reynolds, que es el caso de los navíos y de los hélices de grande tamaño, ¿no? De escala real. Entonces se hace una extrapolación dependiendo si va a ser para fluido laminar, se utiliza la formulación de Blasius, y si es fluido turbulento, podemos usar de Prandtl, ¿no? Entonces, pensando justamente en que el modelo de la serie B es 33 centímetros y el modelo real va a ser prácticamente 2 metros, existirá entonces una serie de cambios, ¿no? Cambios de regímenes y también cambios debido a que estas curvas fueron obtenidas solamente con fluido uniforme, sin presencia del casco, ¿no? Por eso que hablamos del coeficiente de Stella, coeficiente de rotativa relativa, ¿no? Ya, en la metodología podemos observar entonces el análisis experimental, que es bien importante para poder validar modelos numéricos, ¿no? Entonces, una medición experimental de la estela nominal requiere de qué? De un conocimiento de cómo es el campo de velocidades o las velocidades justamente en la región donde va a estar el hélice. Para eso se necesita entonces medir con instrumentos cuál va a ser la velocidad axial, ¿no? Entonces, esto se hace con igualdad de Fruit, pero puede ser también con igualdad de Reynolds, dependiendo del sistema propulsivo, porque el sistema propulsivo puede ser un hélice, en este caso es un hélice convencional, pero puede haber hélices supercavitantes o surface piercing o otros tipos de sistemas propulsivos, ¿no? Con los waterjet, que también necesitas utilizar otros números adimensionales. En este caso estamos hablando del propulsor y tenemos que determinar la estela axial, ¿no? O sea, la velocidad justamente de avance axial. Pero sabemos que esa velocidad, como el fluido gira, pero el hélice gira, va a imprimir velocidad axial, pero también rotacional. Consecuentemente necesito saber entonces la velocidad tangencial y radial, y para eso necesito pitot de múltiples entradas. Con esto yo garantizo cuál va a ser la dirección y el sentido exacto de estas componentes de velocidad, ¿no? Otro ensayo importante es justamente el ensayo de autopropulsión, y él sirve justamente para encontrar en modelos reducidos cuánto será la estela y el coeficiente de reducción y la eficiencia rotativa relativa usando ensayo experimental de un modelo reducido. Entonces, imagínense que tienen un modelo de escala reducida con su hélice y lo van a arrastrar en un túnel, ¿no? Lo van a arrastrar en un túnel, pero van a hacer que el hélice comience a girar y van a ir cambiando las RPM. El carro que jala el modelo reducido siempre va a ir a la velocidad del navío nominal, o sea, la velocidad de proyecto. Pero el hélice va a estar aumentando las RPM, y yo pues estoy haciendo el ensayo experimental, voy a medir el empuje y el torque de este propulsor en escala reducida, y voy a estar siempre viendo la fuerza con la cual le estoy remolcando. Como la fuerza de remolque en algún momento va a cerrarse porque el empuje del hélice va a igualarse con esta fuerza, voy a tener justamente en ese momento unas RPM de autopropulsión. Eso significa que el empuje del hélice está consiguiendo empujar la embarcación y la fuerza de remolque se cerró. Entonces, en esa condición, yo no conozco la velocidad de avance en el hélice, pero sí conozco las RPM, que se llaman las RPM de autopropulsión. Conozco el diámetro,
Pero, y también conozco el empuje, porque lo estoy midiendo con sensores. Estoy midiendo el empuje y estoy midiendo el torque. Entonces, si conozco el empuje, puedo determinar un KT, ¿no es cierto? Puedo determinar un KT y con este KT, en esta figura aquí, con un KT aquí, yo puedo llegar, imaginando que sea esta última curva, esta curva de KT aquí, yo entro con un valor, por ejemplo, 0.2 de paso diámetro que sea, por ejemplo, 1.0, que es este de aquí. Entonces vengo aquí con 0.2, intersecto con 1.0 y ahí tendría este punto. En este punto yo vendría para abajo y descubriría cuál sería el coeficiente de avance. Este coeficiente de avance entonces fue encontrado con el KT y encontré un J, ¿no? Un J que es el coeficiente de avance. Voy a tener este coeficiente de avance por igual, porque estoy usando el empuje que fue determinado en el ensayo, las RPM en el ensayo, el diámetro, y así voy a poder descubrir cuál es la velocidad de avance. Descubriendo la velocidad de avance, voy a tener el coeficiente de estela, porque el coeficiente de estela es la velocidad del navío menos la velocidad de avance. Entonces encontré un coeficiente de estela, ¿no es cierto? Puedo hacer la misma metodología, pero ahora usando la fuerza, el momento de torque, conseguí medir también experimentalmente. Hago el mismo procedimiento. Agarro ese valor que determina el coeficiente de autopropulsión, pero para torque, el KQ, entro en esa gráfica, agarro la curva, bajo y encuentro justamente otro coeficiente de autopropulsión, conozco las RPM y ahí ahora voy a conocer la velocidad de avance. Entonces voy a conocer también otro coeficiente de estela, dos coeficientes de estela, uno por igualdad de empuje y otro por igualdad de torque. Y lo que voy a hacer es agarrar una media de esos dos valores. Y consecuentemente también el coeficiente de deducción y el coeficiente de rotativo relativo, ¿no? Que mide justamente la relación entre la eficiencia del propulsor sin presencia del casco y la eficiencia del propulsor con presencia del casco. Bien, eso en metodología desde el punto de vista experimental. Desde el punto de vista numérico, lo que se debe de utilizar generalmente es la teoría más completa de dinámica de fluidos computacionales. Entonces, es una herramienta poderosa siempre que se sabe utilizar. Entonces, se debe validar. Primero se debe de validar las configuraciones que se utilizan en un código computacional, sea un software o sea un código abierto o sea tu propio código, tienes que dominar qué formulación física estás adoptando para simular y poder reproducir un experimento. En principio, un experimento. Una vez que configuraste los parámetros de todos los conceptos que tiene por detrás la dinámica de fluidos computacionales, recién podrás tener confianza en el resultado. Entonces, primero, por ejemplo, aquí se tiene que pensar en el número de capas computacionales, ¿no? O sea, si yo tengo un casco, yo sé que existe una capa límite. ¿Cómo capturo el efecto de capa límite? Porque yo sé que capa límite tiene régimen laminar, intermediario y turbulento. Y dentro de turbulento yo tengo tres regiones: la subcapa viscosa, la transiente y la totalmente turbulente ya desarrollada. Para poder capturar toda esa física es necesario tener una malla computacional que consiga ver dónde comienza el desprendimiento de los vórtices. Para eso se utiliza el concepto de fluido de no desprendimiento, de no deslizamiento en la superficie del casco. Y para eso hay formulaciones para determinar justamente cuál modelo físico se adapta mejor a mis condiciones, ¿no? Entonces, este Y más representa un modelo físico adaptado para simular cómo el comportamiento del fluido es en la pared o en la superficie del casco, ¿no? Y eso se relaciona por esta ecuación donde tengo la viscosidad dinámica de la embarcación, Reynolds, para la parte final de la embarcación por la velocidad, y este X aquí va a ser la espesura de la primera capa computacional. Es bien finita. Después puedo ir creciendo un poco más. O sea, si la primera capa es fina, la otra puede ser un poco más
se ve que hay un tipo de stretching, se conoce de stretching, ¿no? Como si fuese una liga que lo estoy estirando. A ese factor de stretching se conoce como esta variable R. Entonces, con esta variable R, con la espesura de capa límite, con la primera espesura de esta capa numérica, utilizando esta ecuación voy a determinar M, que es el número de total de capas que necesito representar bien la parte de capa límite. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que tengo que garantizar, pero ustedes saben que la capa límite va a cambiar en régimen y en distancia. Si estoy más cerca de la proa, en la mitad del navío, si estoy en la popa, la espesura de la capa límite va a cambiar. Y los regímenes, los comportamientos de la física también cambian. Entonces aquí viene otro concepto, que es justamente la turbulencia. ¿Qué modelo de turbulencia se adapta mejor? Entonces hay partes del casco que son más, que se parecen más con una forma arredondada, como es el bulbo. En este caso me conviene un modelo K epsilon. En el caso de donde es una placa, me conviene más el modelo K omega. Y así, ¿no? Entonces yo necesito un modelo que en este caso se llama SST, que hace una combinación de los dos, pero para eso utiliza un gradiente de variación de la geometría y puede interpolar entre los dos métodos. K epsilon y K omega son modelos de dos ecuaciones que se aplican a las ecuaciones de Navier-Stokes. Es mucho concepto por detrás de esto. Solamente estoy trayendo así algunos puntos importantes que se deben de considerar a la hora de hacer simulaciones numéricas en CFD. ¿Ok? Bien, para seguir con este trabajo, entonces fue adaptado este dominio fluido, donde L representa la eslora de la embarcación. La primera figura mostraría la sección longitudinal, ¿no? Y el otro sería la sección de la mitad de la sección transversal, ¿no? Esta sería la mitad de la boca, de la manga, perdón, del navío. Y aquí se tiene la eslora. La International Towing Tank Conference, el ITTC, tiene siempre unas guías y esas guías dicen que aquí debe ser próximo de 2 veces la eslora. Yo le puse 1.5 y aquí L, aquí 2L, 4L, un poquito menos de lo que el ITTC te recomienda por la rapidez que necesitaba tener los resultados para este seminario. Aquí están algunos datos, por ejemplo, de la capa límite, me sale 41 centímetros aproximadamente en la región de la popa, justamente donde va a estar cerca el hélice, para una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? Aquí le hubiese puesto 6, también hubiese cambiado estos valores. Y esto es a una distancia de la proa hasta 40 metros, ni siquiera llegó hasta aquí el final, pero este es más para el modelo 1, sin las variaciones, ¿no? Entonces yo hice los cálculos para los dos casos, cambia aquí los valores de delta y cambia también el valor del M, ¿no? Entonces aquí están los cálculos que se utilizó, este es el dominio fluido, ¿ok? Y en esta región aquí se colocó una sección cilíndrica justamente para capturar cómo el fluido se comporta en relación a líneas de corriente y intensidad de velocidad axial. Entonces noten que aquí, en este caso, tiene un bulbo, en este caso tiene apenas una quilla, ¿ok? Y como otro requisito importante es justamente hacer un análisis de sensibilidad de malla computacional, donde se ve un equilibrio entre las capacidades computacionales que tiene tu computador o un clúster y tu precisión que quieres en relación a tus resultados. Y para eso tú tienes los datos experimentales y tienes tus datos numéricos. Solo que los datos experimentales tienen una influencia de instrumentación y esto se llama incerteza de instrumentación, pero hay una serie de incertezas acumuladas y al final tienes que presentar tus resultados con sus incertezas experimentales. En la parte numérica también existen incertezas numéricas y están siempre llevadas a esta parte, a la parte de la malla computacional. Entonces, una buena malla computacional con un buen paso de discretización en el dominio del tiempo de las ecuaciones que están embutidas, que están dentro de las ecuaciones de Navier-Stokes, que están dentro de la continuidad
que es conservación de masa, ellas tienen que tener la parte convectiva, la parte difusiva bien representada, toda esa física, y la malla computacional necesita justamente vencer estas variaciones geométricas donde la parte viscosa sufre un poco, y por eso se tiene que tener un refinamiento de la malla un poco más, más así precisa. Como aquí en el bulbo existe unos puntos vivos y los cambios de geometría son bien violentos, es necesario, yo le puse aquí más malla computacional, y aquí se muestra el disco que yo coloqué, que es la verdad no es un disco, es un cilindro bien fino, pero es justamente donde necesito determinar la velocidad axial. En ambos los modelos les puse eso, y lo que se hace es que hago un modelo con mucha malla computacional bien fina y el paso del tiempo también bien bajo, para que la relación entre la malla computacional y el delta de tiempo, el paso de tiempo, me dé una coherencia en relación a parámetros de convergencia, justamente de las ecuaciones de convección, difusión dentro de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Entonces, esta parte se conoce como el número de Courant o número de CFL, ¿no? En realidad es un número que aborda, que fueron investigados por tres investigadores, ¿no? Courant, Frederick y Levy, por eso que ya se llama CFL, Ingeniero Celis, solo que algunos le llaman de Courant, este, ¿sí? le, le ¿Aló? quedan 5 minutos, digo, para que... Ok, ok, listo, Gracias. ya. Ya, el análisis de sensibilidad entonces de malla computacional se ve aquí que para 12 millones aproximadamente tenemos 160 horas para tener una buena convergencia. Para una malla de 7.8 millones tenemos 60 horas y 3.2, 30 horas. Entonces aquí vemos más o menos cómo la incerteza en relación a un valor aumenta conforme utilizo una malla computacional menor. Entonces aquí tenemos la simulación numérica, la sección cómo fue discretizada de forma radial y de forma circunferencial en estas dos secciones, tanto de los dos modelos, y después se determinó la intensidad de las velocidades, pero las que nos interesa aquí es la axial en ambos casos, y se aplica esta formulación de forma circunferencial y radial para poder hallar, justamente este es el coeficiente de Stella, solamente de otra forma, y los valores que obtuve para el primer caso fue de 0.28 y en el segundo 0.322, ¿no? Entonces, el coeficiente de Stella aumentó, ¿no? Debe ser porque justamente existe esa placa aquí arriba que hace que el coeficiente de Stella aumente, pero también no se puede concluir mucho porque también se tiene una ampliación del casco aquí, ¿no? Pero lo que se obtiene aquí es justamente un aumento de la velocidad, pero la velocidad de avance puede haber aumentado también, entonces puede ser que el coeficiente de Stella inclusive no haya cambiado, pero con la influencia del bulbo puede ser que este coeficiente de Stella aumentó, pero tal vez distribuyó mejor el coeficiente de Stella, ¿no? Para poder tener menos vibración. Como conclusiones puedo decir entonces que el alargue puede ser un buen recurso para mejorar su velocidad, pero no necesariamente el cociente de Stella, o sea, cómo se comporta el fluido. Entonces un bulbo de popa siempre debe mejorar el comportamiento del desprendimiento del fluido, pero depende también mucho de cómo se esté usando el casco antes el original, ¿no? En este estudio, entonces, fue un estudio parcial, se verifica que no ayudó mucho el bulbo para el coeficiente de Stella, ese aumento, ¿no? Y siempre que se hagan simulaciones numéricas, siempre habrá algunas formulaciones a ser más adecuadas, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar cuándo son confiables y cuándo no. Entonces, se tiene que seguir un rigor computacional para ese concepto. Entonces, como por ejemplo, conocer bien cómo se debe comportar el fluido en sus regímenes, en qué regiones, ¿no? Y ver esa parte de las incertezas. Algunas referencias, Bernitzas, Richard, y este libro aquí, que es uno de los libros así de cabecera de CFD, que recomiendo a todos los que están interesados en CFD, Lomax. Muchas gracias por su atención y me quedo aquí al aguardo de algunas preguntas y